Bueno, faltan 2 minutos, gracias. Bea, la verdad que re interesante la propuesta y esos autos que son históricos, en definitiva, porque pertenecieron a presidentes de la República. Bueno, faltan 2 minutos para llegar a las 9 de la mañana y es con muchísimo gusto, ustedes ya lo conocen, vamos a conversar con el doctor en Relaciones Internacionales, con el doctor Ignacio Bartesagui. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Alfredo, Maggie, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Son muchos los temas que queremos preguntarles, compartir con usted. Por supuesto que lo primero está vinculado a este tratado que se termina firmando en la Asunción el sábado pasado. Mucho se está hablando de que todos los países del Mercosur quieren ser los primeros. Milei quiere ser el primero, Uruguay quiere ser el primero en aprobarlo a nivel parlamentario. Teniendo en cuenta los antecedentes, algo tan importante como es un tratado de estas características, ¿cuánto tiempo puede demandar efectivamente una sanción parlamentaria cuando a priori está todo el mundo de acuerdo en que se termine aprobando? Sí, a ver, lo primero que ocurrió es que se firmó en Asunción. Eso habilita ya el proceso parlamentario. El de los 4 miembros del Mercosur, pero también el del Parlamento de la Unión Europea, que es clave, porque si ahí no se aprueba, por más que vos lo apruebes aquí, no va a entrar en vigor. Exacto. ¿No? Se necesitan de los dos lados. Es cierto que en ningún congreso y parlamento de la región existirían trabas como para que el acuerdo se apruebe rápidamente. Ahora, hay algunos pasos que se deben dar en comisiones, discusiones. Cuanto antes se haga mejor, pero va a llevar un tiempo, puede llevar 2, 3 meses. Y además en la Unión Europea va a llevar un poquito más. Se va a tratar recién en abril. Entonces el procedimiento va a demorar unos meses, quizás para el segundo semestre del año que viene puede estar en vigor, si es que no surge nada raro. ¿Por qué puede surgir como raro? Y bueno, hay algunos eurodiputados que están planteando algunas impugnaciones a cómo procedió la Comisión Europea en separar el acuerdo. ¿Se acuerdan que el acuerdo está separado? Provisorio. El provisorio que va a entrar en vigor sin que pase por los 27 miembros de la Unión Europea y otro que es de cooperación y político que debe pasar. Allá hay una discusión jurídica que como perdieron en la votación del Consejo de la Unión Europea, están buscando y mañana van a intentar presentar una resolución en el Parlamento para que el Tribunal de Justicia trabe la presentación en el Parlamento. ¿Por qué? Porque a priori cuando uno hace los números estarían los votos por mayoría simple en el Parlamento para aprobar este acuerdo. O sea que si no es de ese modo, no podría haber manera de Si no es de ese tratarlo. modo, entraría en vigor en el segundo semestre de este año casi con seguridad. Pero podría demorarse un poquitito si es que surge algún problema jurídico planteado por los eurodiputados que entienden que la Comisión Europea se extralimitó en esta negociación. ¿Y crees que Uruguay tiene la posibilidad de ser el primero en votarlo? Milei ayer... Lo presentó ayer. Exacto, por eso. Eso que le reclaman la oposición a Orsi, ¿no? Que bueno, que se apure, García, que también le hace una comunicación Por supuesto que hay que formal. apurarse, por supuesto que hay que discutir también, porque además restan algunos asuntos importantes en el acuerdo. No se sabe cómo se van a repartir las cuotas. Entonces ya en Argentina hay algunos que están diciendo, bueno, no podés aprobar un acuerdo en el Parlamento si todavía no sabemos cómo se van a repartir las cuotas, que es parte importante de cuánto vas a ganar en el acceso a mercados. Porque eso es una discusión que se va a dar a partir de mes acá, en el Mercosur. ¿Cómo se reparten las cuotas? ¿Y cómo ves esa discusión precisamente? Porque ahora hay que sacar los codos con Argentina, con Brasil. ¿Qué perspectiva le ves para que se efectivamente logren lo que se pretende, sobre todo en la cuota de carne, en la cuota, por ejemplo, de miel, que decía el otro día la vicecanciller? Hay varias cuotas además de esas, ¿no? Sí. En algunas tenemos intereses y en otras no. Entonces ahí vos podés negociar, podés cambiar. Bueno, acá yo no necesito acceso, pero no me des menos de un 25% en la carne que sí necesito acceso. No, porque la carne es el gran ganador de este acuerdo, porque es el que paga más aranceles. Porque aparte vos, hay algo que también hay que decirle a la teleaudiencia. Tenemos un comercio muy concentrado con la Unión Europea, muy concentrado. O sea, exportás carne y pasta de celulosa. La pasta de celulosa no paga aranceles, la carne sí. En la carne vos tenés un beneficio inmediato, que es bajás el arancel dentro de la cuota Hilton, que es una cuota que ya tenías, y además tenés 99.000 toneladas de carne negociadas en el Mercosur, de los cuales uno imagina que te puede tocar, siendo muy optimistas, un 25% de eso. Entonces estás mejorando mucho el ingreso a la Unión Europea en ese producto. Después, obviamente, tenés una baja de aranceles en lana, mejorás algo en algunos productos de madera, tenés algo en pesca, bueno, la miel, el arroz, tenés también los cítricos, mucha cantidad de productos, digamos, alimenticios preparados que hoy no exportás, que podés exportar, porque ahora sí se bajan los aranceles. Ahí está la discusión de los lácteos y los vinos, que ahí
ganás, pero también competís, porque Europa es un jugador. Hay beneficios muy concretos en este acuerdo, ¿no? Pero claro, en el caso de los que tienen cuota, tenés todavía una negociación previa en el Mercosur. ¿Y la hipótesis de máxima para Uruguay, por ejemplo, en la carne es el 25%? Y yo creo que sí, dividir en cuartos, digamos, sería la hipótesis de máxima, pero ahí tenés la restricción de Brasil, ¿no? Pero ahí tenés que hacer un análisis de las otras cuotas que se tienen y también de las que se tienen hoy en el acceso a la Unión Europea, porque no todos tenemos lo mismo, la Hilton, etcétera. Hay diferencias en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces ahí lo que vos podés decir es, bueno, si a esta cuota vos ya tenés más acceso, déjame a mí en los 99.000 llegar a lo máximo que pueda, y en esta cuota no me interesa porque no estoy exportando ese producto. Ahí está el poder negociador, y quería justamente consultarte cómo ves al cuerpo diplomático uruguayo, al gobierno uruguayo en la posición, firme o no, frente al resto de los países. No, yo creo que hay posición respecto de eso y que se va a dejar todo en la cancha para intentar conseguir lo máximo. Es una negociación. ¿Y tenemos chance? Yo creo que se puede salir bien porque hay varias cuotas, hay algunas que nos interesan más que otras, entonces uno espera que esa negociación salga bien, pero hay que esperar a que se dé. Estás negociando con países que son grandes también. Quiere decir que, y esto genera mucha expectativa, y para la gente que nos está mirando y escuchando, Ignacio, los efectos prácticos en el bolsillo, en definitiva, de la gente va a demorar por lo menos hasta no antes del 27. A ver, sí, cuando uno habla, cuando Done habla de los impactos en el PIB. Exacto, sí, el empleo, el PIB. Y hay que ser muy cautos en que esto demora mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, efectos de estos acuerdos no son inmediatos. Lo que sí está claro que hay algunos efectos inmediatos para algunas empresas en particulares que se van a ver beneficiadas, porque antes pagaba un arancel del 20%, un ejemplo, y de golpe pagas un arancel de 0. Porque además la Unión Europea, en un porcentaje muy alto de los productos, le da al Mercosur un acceso inmediato, no a muchos años, ¿no? Nosotros nos cubrimos un poquito más y tenemos, bueno, largos periodos de años para abrir nuestro mercado del Mercosur, porque somos más proteccionistas. Pero ellos, en muchos productos, nos dieron acceso inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas ganan competitividad, pueden exportar más. Si exportan más, pueden contratar más empleados, más gente, claro. Pueden, obviamente, invertir más. Hay un derrame lógico. Hay un derrame lógico que no es un derrame que va a cambiar, no, pero esto es un instrumento de los tantos que tenemos para seguir por la senda del desarrollo económico. Bien. Por supuesto que la apertura está ampliamente demostrado en la literatura económica que hay una relación directa entre la apertura comercial y el desarrollo económico de los países. Bueno, a propósito de eso, después de este logro, ¿no? ¿Esto cambia de alguna manera la forma de ver y entender el Mercosur? ¿Tiene que ahora sí o sí el Mercosur avanzar hacia una nueva manera de estar? Yo creo que el Mercosur abre una nueva etapa a partir de esta negociación, no me cabe la menor duda, ¿no? Yo estaba muy contento, lamenté mucho la no presencia de Lula el otro día en Asunción. Estos temas no deberían pasar. ¿Cómo la calificas? ¿A qué se debió? ¿Fue como dicen por allí, un berrinche de Lula porque no se terminó firmando en Brasil? Y es un poquito más que eso también, porque viene asociado a si Meloni lo demoró, no lo demoró por eso, ahí se deja de lado. Él quería que la fiesta fuera en casa. Él quería que la fiesta fuera en su casa porque siempre todo lo importante que pasa en el Mercosur suele ocurrir con la anuencia de Brasil o con la participación de Brasil. ¿Es verdad que Brasil hizo mucho por este acuerdo? Lula, sí, hizo. Si vos lo comparás con respecto a Bolsonaro, hizo bastante. ¿Fue definitivo eso? A ver, yo creo que ahora estamos todos festejando y los negociadores, y está muy bien porque durante 25 años, ¿cuántos trabajaron en este acuerdo? ¿Cuántos gobiernos, cuántos negociadores? Está muy bien aplaudirlos a todos, felicitarlos a todos. Pero vamos a ser bien claros, esto se cerró porque la Unión Europea está en un momento de quiebre y tiene a Trump enfrente y dijo, yo necesito este acuerdo por razones geopolíticas. Por eso se animó a ir en contra de Francia en el Consejo de la Unión Europea. De Francia y de otros países, ¿no? Polonia, Hungría. Pero, en definitiva, lo que cambió es el contexto internacional. Ahora, el Mercosur hizo sus deberes, sí, hizo sus deberes por varios años, incluso porque hasta el 2019... Y mucha gente se olvidó del impulso de Argentina, ¿eh? Y el impulso de Argentina para llegar al 2019, que es un porcentaje muy alto del acuerdo que se firmó el sábado, fue muy relevante Macri. Macri ocupó en su momento el liderazgo ausente de Brasil. ¿Se acuerdan cuando Dilma cae y viene Temer, los problemas internos de Brasil? Macri toma esto de la Unión Europea como uno de sus pilares de política internacional y ayudó mucho, se lo nombró poco. Yo creo que hay una sucesión de hechos que nos llevan a que lo que ocurrió el sábado es histórico, va a cambiar el Mercosur, sin lugar a dudas, va a ordenar la casa y va a abrir una nueva oportunidad. ¿Quiere decir que ahora el Mercosur es lo máximo? Lo máximo y que vamos a hacer acuerdos con todo el mundo.
No, porque en el Mercosur sigue estando Brasil, que es proteccionista. Entonces cuando se habla de Japón, de Indonesia, de China, cuidado, eso es retórica pura y dura. Bueno, eso te quería preguntar, porque tanto Milei como incluso también el presidente paraguayo lo mencionan. Dice, esto tiene que ser un puntapié, se los notaba envalentonados a los mandatarios y pensando precisamente en Japón, en Emiratos Árabes, específicamente lo menciona, Indonesia, como tú decís. ¿Es posible pensar en entendimientos como este con estas otras potencias? Yo separaría. Hay el caso de las negociaciones en curso del Mercosur, sí va a haber efectos. Por ejemplo, Emiratos Árabes, ahora Singapur está entrando en vigor, el EFTA va a entrar en vigor, que es los otros países que no están en la Unión Europea. Ajá. Las negociaciones con Canadá van a aumentar, Emiratos Árabes se puede anunciar el cierre. Esos son acuerdos que están dentro de lo razonable de que Lula acepte. Me refiero en términos del impacto que le puede generar a su economía. Sí. Ahora, no veo razonable que Lula insista con China. Veo que es retórica el acercamiento con Japón. No veo que lo de Vietnam e Indonesia avance. En conjunto con el Mercosur. Por eso lo que yo planteo es, está muy bien, porque ahora están todos hablando, bueno, los que se querían ir del Mercosur. No, acá nadie se quería ir del Mercosur. Acá lo que hemos planteado toda la vida, los que somos críticos del Mercosur, es que el Mercosur tiene más de 30 años de historia y no cerró acuerdos relevantes en todo su periodo. Este es el primero. Estamos tarde. Entonces, cuidado con creer que esto ya resuelve el problema. El problema no se resuelve, porque el verdadero impacto económico para Uruguay está en los acuerdos de Asia-Pacífico. Es ahí donde ganas más. Entonces, no tenés que olvidarte de Indonesia, no tenés que olvidarte de Vietnam, no tenés que olvidarte del CPTPP, que Uruguay ya fue aceptado y hay que apurar mucho esas negociaciones, y no tenés que olvidarte de China. ¿Por qué? Porque en conjunto con el Mercosur es muy difícil. Decime tú cómo vas a hacer para cerrar un acuerdo con Mercosur-China con un Lula que ya está concediendo mucho a la Unión Europea. Porque, con Paraguay. Con Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, y con Milei, que tiene su estrategia totalmente decidida hacia una alianza con Estados Unidos. ¿Es creíble eso? ¿Y Uruguay no necesita un acuerdo con China? Sí. Entonces, dejar de lado la flexibilidad de Mercosur o dejar de lado la discusión de seguir intentando cerrar acuerdos bilaterales, para mí es un error por quedarse ahora omnibulado por este éxito, que no hay que negar que es un éxito el cierre con la Unión Europea. Entonces está muy bien este viaje que va a hacer el presidente ahora a fin de mes y febrero y la importancia que le está dando porque va a ir buena parte del gabinete a este encuentro con varios empresarios además a China. Está muy bien, siempre pasa, está pasando en el primer año de gobierno, esa fue la invitación de China. Para China es importante ese viaje porque China también está mirando mucho la doctrina Monroe o Donroe, como se dice ahora, de Trump y su intervención tan fuerte en América Latina. Y para China, discúlpame Ignacio, ¿cambia algo el hecho de que se haya firmado este tratado? ¿Puede acelerar la posibilidad de lograr entendimientos con, por ejemplo, Uruguay? Siempre cambia, Alfredo, porque eso es algo que yo he estudiado por muchos años. Hay una relación siempre. Ahora Estados Unidos no podés proyectarlo normalmente porque es Trump y... Sí, no se sabe por dónde va. Sí, pero también una batalla contra el multilateralismo es muy impredecible. Está claro que Trump no va a actuar como pasaba hasta ahora. Pero siempre pasó que el movimiento de Estados Unidos o de la Unión Europea genera un movimiento en el otro y eso genera un movimiento en China. O sea, China sacó mucha ventaja en América Latina durante una larga siesta de Estados Unidos y de Europa con la región. Larga siesta. Por suerte vemos ahora una Europa reaccionando. Por un Estados Unidos con el perfil de Trump, pero también queriendo intervenir y tener presencia en América Latina. Con perfiles totalmente distintos, el de la Unión Europea y el de Trump. Pero a China eso es claro que le incomoda. Porque además tenés no solo el acuerdo con la Unión Europea, que saca ventaja respecto al Mercosur, que no tenés acuerdo para China, sino que además tenés en Estados Unidos que se acerca con muchos países de la región, que además cambian de signo político y se acercan más a Trump, y Estados Unidos pone la condición de... Si vas conmigo, no vas con China. Sí, una Argentina mucho más cerca de Estados Unidos también, por ejemplo. Y una Argentina muy cerca. Un Lula que queda un poco solo. Y un Uruguay ahí que... ¿Uruguay aprovechó esa cercanía de Milei con Estados Unidos? Es buena pregunta, Maggie. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Yo creo que esto va a ocurrir un poco por el CPTPP y va a ocurrir porque Uruguay ahora está forzado a aceptar la flexibilización de hecho. Yo creo, y debo ser muy claro con esto, yo creo que el gobierno actual no apostó a la flexibilización del Mercosur. Fue cambiando sobre la marcha. ¿Se acuerdan en los comentarios de Lubetti vinculado que al CPTPP no pasaba nada, de golpe pasó? Y la visión del Mercosur, y algunos asesores del gobierno que son muy cercanos a
a Brasil y que ven a Brasil como el centro de la política el primer Uruguay. viaje del presidente electo El primer viaje. fue Las señales son clarísimas. Ahora, el contexto internacional es tan cambiante, es tan dinámico, que se dio esta posibilidad del CPTPP. Entonces, de hecho, la flexibilización es parte de tu estrategia, a la fuerza. Porque el CPTPP, hay que recordar, es Uruguay CPTPP, no es Mercosur. No está habilitado que entren bloques. O sea, entonces vos tenés la flexibilización de Estados Unidos con Argentina, el acuerdo que se va a anunciar próximamente, y Uruguay tiene el CPTPP. Entonces, ¿qué hace Uruguay? Tiene que acercarse a la estrategia de Argentina, despojándose de los temas políticos. ¿No lo hace por fidelidad de Lula? Un Lula que además tiene elecciones, ¿no? A ver, acá hay negociadores y yo sé que los negociadores en otro nivel sí dialogan con Paraguay, con Argentina, para que la flexibilización siga allí. Pero lo que está claro es que se necesita la flexibilización. Hay que ponerla arriba de la mesa desde el punto de vista político. No hay que tener miedo a hablar de esto. Y no hay que tener miedo a decir que lo que dijo Milei en la última cumbre del Mercosur es un discurso que nosotros deberíamos firmar, no la parte de Estados Unidos. Digo, la parte estrictamente vinculada al Mercosur. Lo que dice Argentina sobre el Mercosur es música para los oídos para Uruguay. ¿Por qué no lo aplaudimos eso? Porque es Milei. Bueno, entonces, vamos a intentar en este 2026, y es lo que ojalá la Cancillería haga, se despoje de lo político y diga, che, si esto me sirve, me sirve. Sí, pero un poco era también la tónica del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y se avanzaron en cosas como, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur es parte de una construcción de varios gobiernos y el Tratado del Transpacífico, pero tampoco hubo conclusiones transformadoras a esa mirada aperturista que tenía el presidente, que hizo patear el tablero, pero no lo logró. No hubo. Lo quiso, no lo logró. Bueno, pero en algún momento algo tiene que pasar. Ahora tenés la Unión Europea. Y bueno, por lo menos te presentaste para ser aceptado del CPTPP. Lo que pasó ahora de que te aceptaron para iniciar negociaciones no hubiera pasado si no te presentabas para querer ingresar. Eso fue parte de una estrategia de la flexibilización de Lacalle Pou que hoy tiene un resultado muy importante. Y que este gobierno tiene la obligación de seguir, de acelerar, porque además ese es un bloque muy dinámico donde hay otros que están esperando para ingresar. Entonces, en definitiva, es clave que Uruguay se agarre del antecedente de flexibilización de Argentina para poder seguir avanzando con el CPTPP y que después no venga Lula y te diga, no, esto no lo podés hacer como ya hizo con China, ¿no? Volviendo a China, ¿entiende que el presidente se va a volver con algo? Bueno, China es muy buena en el manejo de la agenda. Entonces, China siempre te volvés de algo con China porque ellos habilitan también a que eso ocurra. Más allá de un souvenir, le pregunto. No, por supuesto. Son muy buenos diplomáticamente, son muy buenos armando este tipo de misiones. Es una misión oficial que va a salir, por supuesto, muy bien, que además van muchos representantes del gobierno, un número muy importante, y van muchos privados también. Que eso da una señal del interés que tiene China. Entonces se van a cerrar muchos acuerdos. Ayer Lubetkin dijo más de 20, con Lacalle Pou también fueron una cantidad. No se trata solo de cerrar acuerdos. Lo que a veces nos pasa en Uruguay es que cerramos los acuerdos y después nos demoramos en implementarlos. O como me pasa muchas veces cuando viajo y escucho varios embajadores por el mundo, me falta apoyo, pido información por este acuerdo y no me dan el ok, esto está encajonado. Uruguay, para el tamaño que tiene, todavía tiene una falta de velocidad y de dinamismo en algunas cosas que a mí me llaman la atención. Pero está claro que esto es un viaje muy relevante, es tu principal socio comercial en bienes. China, podés ampliar tu agenda con China en muchos otros asuntos más allá del comercio y por supuesto que ir es clave. Ojalá que en la declaración haya alguna mención al comercio y haya alguna mención a que Uruguay está dispuesto a hacer la puerta para avanzar en un posible acuerdo Mercosur-China y que yo estoy dispuesto ya a ir dando ese paso. ¿Por qué? Porque eso no tiene que quedar de lado eso, porque China también está mirando el cambio de contexto internacional y se pueden abrir oportunidades que de repente hace un tiempo estaban descartadas. ¿Y acercarse a China de alguna manera no aleja a Uruguay de la posibilidad de pegarse a Milei en los entendimientos con Estados Unidos? No, en eso no. Digamos, vos con Estados Unidos siempre vas a tener un problema porque primero no sos un gobierno muy afín y estás bastante cerca a Lula, ¿no? Entonces Estados Unidos no te va a dar a vos el lugar que le va a dar a Argentina. Eso es evidente. Vos lo que tenés que intentar jugar con Estados Unidos es mantener un equilibrio que es muy complejo porque está desatada una puja por liderazgo internacional entre Estados Unidos y China. Entonces el paso que des con uno, des con otro. Hasta ahora Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Comercio no tengo problema.
hasta ahora lo del swap no ha habido mayores problemas con la Argentina. ¿Qué te dice Estados Unidos? Si me hablas de defensa, me hablas de infraestructura, empezás a tener problemas. Entonces, hay que ver hasta dónde llegar. No es elegir uno con otro. No podemos elegir entre Estados Unidos y China. Ese es un gran error. Eso lo hizo Argentina, lo va a hacer... Pero lo hizo Argentina a medias, porque Argentina dice eso, pero después dice que va a ir a China, ¿no? Pero nosotros no lo podemos hacer. No es parte de lo que debemos hacer. Pero sí tenemos que ser cautos. Por eso, evitar cualquier enojo hacia Estados Unidos. Por eso yo cuestioné... el comunicado. El comunicado, no el comunicado de la Cancillería inicial, que con eso alcanzaba punto. O el tuit de Orsi. Eso para mí es desequilibrado porque solo hablaba del derecho internacional y no hablaba de Venezuela. Pero bueno, eso ya está. Ahora, el acompañar la declaración con estos países que están en una retórica muy fuerte contra Estados Unidos es dar un paso de más. ¿Eso nos va a pesar? Y eso ya pesó, por más que ahora dice que de no. Las visas. Y bueno, ya pesó. ¿Usted está seguro que esta decisión responde a eso? Y May, yo esto no lo puedo confirmar y no te lo puede confirmar nadie, porque a la Uruguay que le han preguntado dicen que Estados Unidos no le dicen por qué, el propio embajador no sabe por qué pasó esto. Pero Uruguay no tiene que estar en esa lista. Y no importa si esa lista venía de antes o tiene criterios objetivos. Porque si tiene criterios objetivos, ¿por qué está Uruguay ahí? ¿Por qué Uruguay es un costo para el Estado? ¿Por qué los migrantes uruguayos son un costo para el Estado americano y no lo son los argentinos o de Paraguay? ¿Qué características distintas tenemos? Por favor, está claro que algo hubo ahí que me parece que hay que intentar resolverlo y que es una señal de decir, ojo con ese equilibrio y ojo con molestar políticamente a Estados Unidos. No hagas una jugada de más. Ignacio, como siempre, muy claro, ha sido un placer conversar contigo. Con todo gusto, un abrazo. Gracias.